Bien, buenas tardes. Retornamos a TV Legislativa, nuestras transmisiones del quehacer parlamentario. En esta ocasión estamos en vivo desde la Comisión de Gobierno y Administración, donde esta tarde los diputados se aprestan a recibir a la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, para que se refiera al proyecto de ley sobre empleo público. Recordemos que la ministra de Planificación, Pilar Garrido, estuvo aquí en el Congreso en el pasado mes de abril haciendo la presentación oficial de esta propuesta por parte del Poder Ejecutivo para regular todo lo que corresponde al empleo en el Estado y sus instituciones, y así como definir todo lo relativo al salario de los empleados y la manera de funcionamiento. Esta ley de empleo público permite o busca precisamente esa relación entre buscar una uniformidad para el marco que regula los salarios del sector público, porque hay grandes diferencias entre diferentes ministerios o diferentes instituciones en los que hay salarios distintos para igual trabajo. Esta es la primera sesión de esta comisión en la que van a hacer análisis formal de este proyecto de ley, y hoy iniciarán con la primera audiencia que, como les expliqué, se trata de la Contralora General de la República, doña Marta Acosta, quien ya se encuentra en el salón de sesiones, igual que la mayor parte de los diputados miembros de esta comisión, la cual está próxima a iniciar. Así es que los vamos a dejar con tomas de la comisión y en breves minutos esta misma estará iniciando su sesión del día ordinaria del día de hoy, martes 17 de septiembre. Al ser las 13:22, damos inicio a la sesión ordinaria número 28 de la Comisión de Gobierno y Administración. Quiero comunicarles a los compañeros diputados y diputadas que para la sesión de este día le he solicitado a la señora diputada Nilsen Pérez Pérez que me acompañe como secretaria de la comisión. Seguidamente vamos a pasar a la aprobación del acta anterior. En aprobación, el acta de la sesión ordinaria número 27, suficientemente discutida, se tiene por aprobada. Correspondencia y proposiciones varias. Ha sido entregado a cada uno de los diputados un cuadro con la correspondencia cuyos originales constan en los respectivos expedientes de la comisión. Proposiciones varias no hay.
En el conocimiento de los expedientes, tenemos los que están ubicados en el lugar 1 al número 8, que se encuentran asignados a las respectivas subcomisiones. El expediente, en el lugar número 9 está el expediente 20.715, modificación de varios artículos de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos número 9222 del 13 de marzo de 2014 y la derogatoria de la Ley 6948 del 9 de febrero de 1984 y sus reformas. Sobre ese expediente hay una moción que le agradezco a la compañera secretaria proceder a leer. Expediente 20.715, moción de orden del diputado Luis Fernando Chacón Monge, para que se convoque en audiencia al doctor Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, para que se refiera al expediente 20.715. En discusión, la moción suficientemente discutida. Las y los diputados que estén a favor, les agradezco proceder a levantar la mano. 5 diputados y diputadas presentes, 5 votos a favor, aprobada la moción. En el lugar número 10 tenemos, punto número 10, tenemos los expedientes que van del lugar 10 al 23, que también están asignados a la subcomisión respectiva. En el lugar número 24 tenemos el expediente 21.094, autorización al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Infocop para vender o alquilar terreno de su propiedad a la Cooperativa de Transporte Remunerado de Personas del Roble, responsabilidad limitada Coperroble RL. Sobre ese expediente se ha presentado una moción que agradezco a la compañera secretaria proceder a la lectura. Moción de consulta de varios diputados y diputadas, asunto expediente 21.094. Hace la siguiente moción para que el proyecto de ley 21.094 se consulte a Coperroble RL. Gracias, compañera secretaria. En discusión la moción, suficientemente discutida. Las y los diputados que estén a favor de la moción presentada, les agradezco proceder a realizar la aprobación o denegación levantando la mano. 5 diputados presentes, 5 votos a favor, se tiene por aprobada. Los expedientes que están en el lugar 25 y 26 también se encuentran asignados a su comisión, y en el lugar número 27 tenemos el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público. Le damos la bienvenida a la señora Contralora General de la República, a la señora Subcontralora y el funcionario que la acompaña, no sé el nombre, pero me va a disculpar, pero para referirse a esto, señora Contralora, le agradecemos su presencia en esta audiencia y vamos a cederle 30 minutos para que usted pueda darnos sus apreciaciones sobre las observaciones que la Contraloría General de la República, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, nos puede brindar sobre este tema. Posteriormente a esto, los y las señoras diputadas tendrán un rango de 7 minutos para hacer preguntas y respuestas. Dentro de esos 7 minutos está contemplado tanto la pregunta como la respuesta para conocimiento de todos. Y sin más, puede usted proceder, señora Contralora, a iniciar su presentación. Sí, buenas tardes, gracias, presidente. Buenas tardes, señoras diputadas y diputados. Me acompaña Luis Diego Ramírez, gerente de la División Jurídica, Julisa Sáenz, gerente del área de fiscalización de servicios financieros, y, bueno, doña Silvia Solís, su contralora. Efectivamente, hemos sido convocados para referirnos al expediente 21.336. Me referiré brevemente a algunos antecedentes sobre empleo público y algunas situaciones que la Contraloría ha identificado a través de sus informes. Luego abordaré algunos de los más importantes contenidos del proyecto de ley, así como las observaciones de la Contraloría y las conclusiones finales. Este es un tema muy complejo al que la Contraloría se ha referido insistentemente
como un asunto estructural de nuestro país que se debe resolver. Por esa importancia que tiene, quisiera presentar los siguientes antecedentes. El empleo público, desde luego, es fundamental para la eficiencia de la gestión pública, es un medio para contribuir a incrementar la capacidad del Estado para ofrecer esos bienes y esos servicios que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Entre otros componentes de este sistema, aparte de las remuneraciones, tenemos el reclutamiento y la selección del personal, la carrera administrativa, la evaluación del desempeño, los perfiles, las competencias, todo lo cual debe diseñarse para que el empleo público, que es fundamental para el crecimiento económico y social de nuestro país, sea vigoroso, sea justo, sea equilibrado y sea transparente. Es importante señalar que la Contraloría ha indicado desde hace algunos años una serie de aspectos que deben ser mejorados en relación con este tema, considerando entonces que constituye un tema de trascendental importancia en el ámbito de la administración pública. Dentro de los temas que hemos señalado, primero, la necesidad de consolidar un régimen de empleo público y disponer de una ley que contenga y desarrolle los principios rectores en esta materia, que nos permita y contribuya a tener una gestión pública más eficiente en beneficio del interés general. Se ha apuntado también que en la actualidad existe una importante atomización y dispersión de normas que conforman un ordenamiento que es bastante complejo, que no ayuda a gestionar de la mejor manera. Hemos indicado sobre la necesidad de avanzar hacia la conformación de un modelo eficiente en la gestión pública. Se ha reiterado la importancia de la rectoría en materia de empleo público y hemos señalado también la importancia que tiene la buena gestión del recurso humano a través de una adecuada planificación, fortaleciendo los procesos de reclutamiento y selección. Asimismo, la Contraloría ha sido insistente en incorporar mejores prácticas en la compensación de los funcionarios de los distintos ámbitos, ya que los sistemas actuales inciden en la equidad salarial y en el desequilibrio fiscal. De ahí la importancia de propiciar la simplificación de los regímenes salariales que han generado disparidades e inequidades en el sector público. Con respecto a la cantidad de funcionarios públicos, decirles que el país no cuenta con un registro integrado de las plazas ocupadas y vacantes en el sector público. Hay algunas estadísticas, como la de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la cual es parcial. También tenemos la estadística de la Caja Costarricense del Seguro Social y también las encuestas del Instituto Nacional sobre Estadística y Censos. Según la encuesta continua de empleo del segundo trimestre de 2019 del INEC, la cantidad de empleados públicos ronda los 300,000 funcionarios, lo cual representa el 14% de la fuerza laboral de nuestro país. En cuanto al gasto ejecutado en remuneraciones en el sector público, este alcanzó los 5,7 billones de colones en el año 2018 y durante el periodo 2010-2018 ha representado en promedio el 17% del Producto Interno Bruto. En promedio, entre el 2014 y el 2018, el gasto ejecutado en remuneraciones alcanzó el 25% del gasto total del sector público. Como se observa en este gráfico, la partida de remuneraciones ha venido creciendo consistentemente por encima de la inflación debido al diseño de los esquemas remunerativos, primordialmente debido al salario base y los pluses. Entonces, con esos antecedentes, yo ahora voy a pasar a referirme a algunos de los contenidos del proyecto de ley. La Ley Marco de Empleo Público que se discute en esta comisión contiene 11 capítulos y 44 artículos relacionados con disposiciones generales, gobernanza, planificación, organización, gestión del empleo público, gestión del desarrollo, de la compensación, de las relaciones laborales, así como las disposiciones, reformas y derogatorias. El objetivo de esta ley, tal y como está establecido en el artículo primero, es regular las relaciones de empleo entre el Estado y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos y la protección de los derechos laborales en el ejercicio de la función pública en el Estado social y democrático de derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un único régimen de empleo que sea coherente, que sea equitativo,
que sea transparente y moderno. El alcance cubre a todos los poderes de la República, a sus órganos auxiliares y adscritos, al Tribunal Supremo de Elecciones, al sector público descentralizado y al sector municipal y sus empresas. En cuanto al capítulo referido a la gobernanza en el empleo, destacan 3 aspectos. 1, la creación de un sistema general de empleo conformado por Mideplan como rector de este sistema, el Consejo Consultivo Técnico de Empleo Público, las áreas de gestión de recursos humanos y la Dirección General del Servicio Civil en conjunto con todas las normas, procedimientos, lineamientos en materia de empleo público. Segundo, se crea un consejo consultivo conformado por Mideplan, por la Dirección General del Servicio Civil, por la Dirección General del Servicio Civil, el Poder Judicial, la Caja Costarricense, el Consejo Nacional de Rectores, 3 representantes designados por organizaciones sindicales, del Magisterio Nacional, de las confederaciones sindicales y de los sindicatos no confederados. A este consejo le va a corresponder asesorar a Mideplan y emitir criterios acerca de las distintas propuestas en materia a solicitud del rector, que es Mideplan. Y tercero, se crea un observatorio de empleo en Mideplan, cuyo mandato es el análisis de la situación del empleo público en el corto, en mediano y en el largo plazo, así como la formulación de propuestas en materia de empleo público. Por su parte, y no las voy a mencionar todas, Mideplan como órgano rector en materia de empleo tendrá las competencias que ustedes pueden ver en la filmina, básicamente para la emisión de políticas públicas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, a la simplificación y la coherencia del empleo público, asesorará a las dependencias públicas, administrará y dará mantenimiento a la plataforma integrada del empleo, también publicará la oferta de empleo y emitirá los lineamientos públicos para la evaluación del desempeño en coordinación con cada subrégimen de empleo público y articulará todo lo concerniente a la ejecución de las competencias inherentes a la rectoría. Por otra parte, en reconocimiento de las particularidades de los bienes y servicios que brinda el Estado, así como las particularidades de los perfiles de las personas servidoras públicas, para cumplir tales fines, el régimen general de empleo público se ordenará por los siguientes subregímenes. Primero, personas servidoras públicas en general, y aquí se incluye a los servidores bajo el ámbito del Estatuto del Servicio Civil, servidores en ciencias de la salud, servidores policiales, servidores del sistema educativo, de las universidades públicas, servidores del Poder Judicial, servidores de confianza y servidores del Estatuto del Servicio Exterior. Mideplan emitirá los lineamientos para que cada subrégimen de empleo se ordene el proceso general de organización del trabajo a partir de la planificación institucional de mediano y de largo plazo. Por otra parte, también en el proyecto se definen los postulados rectores que orientarán la gestión de la compensación para las nuevas personas servidoras a partir de la vigencia de la presente ley. Entonces, estos postulados en la filmina es para el tema de compensación. En relación con la gestión de la compensación, el salario más alto será pertenecerá a quien ostente la presidencia de la República. La autoridad presupuestaria establecerá con fundamento en estudios técnicos, responsabilidades y perfiles de puestos, así como en los topes salariales establecidos en la Ley de Salarios, los salarios de las personas servidoras públicas que se desempeñen en las categorías que ustedes pueden observar ahí, es decir, la categoría Presidencia de la República, vicepresidentes, presidencias de los supremos poderes y del Tribunal Supremo, jerarquías ministeriales, magistrados, presidencias ejecutivas, diputados, alcaldías. El otro grupo es jerarquías viceministeriales, gerencias, subgerencias de los descentralizados, jerarcas de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Defensoría, y finalmente los adjuntos, digamos jerarcas adjuntos de la Procuraduría, la Defensoría, la subcontralora o subcontralor, directores de confianza y las oficialías mayores. Dado que el proyecto es bastante amplio, resumo otros temas que están regulados, tales como
Se define un tope máximo de vacaciones al cabo de los 10 años de laborar en el sector público, como 1 mes. Se regula un permiso para reducir la jornada laboral hasta 1/3 por un plazo máximo de 1 año para cuidar a un familiar enfermo. Se amplía la licencia remunerada por maternidad hasta por 2 meses, en casos especiales extendible por otros 2. Se regula un permiso para paternidad por 1 mes y también se regulan los aspectos relacionados con la modalidad de trabajo, de teletrabajo y los trabajos temporales. Con ese antecedente, entonces ahora me voy a referir a las observaciones de la Contraloría. Analizados los alcances del proyecto, observamos que hay una serie de aspectos que no guardan relación con lo que se quiere para resolver la situación que se presenta en cuanto al empleo público. En este sentido, el proyecto mantiene inalterable, en gran medida en virtud de los subregímenes que crea, la multiplicidad de normas aisladas que existen en diferentes leyes como regímenes propios, y más significativo aún respecto de aquellas normas que se incorporan del derecho laboral y han impregnado también las relaciones jurídicas de empleo público. Es claro que el país necesita cambios profundos en su legislación en este campo y por ello no debemos dejar de lado la valiosa oportunidad que se presenta con este proyecto de ley para alinear los distintos instrumentos normativos y dar cabida al fortalecimiento necesario para promover o potenciar un régimen jurídico de empleo público que alcance un desarrollo robusto. Sin embargo, el proyecto es insuficiente en nuestro criterio y omite aspectos básicos de esa regulación necesaria, como es, por ejemplo, delimitar la competencia jurisdiccional de los tribunales para resolver temas de empleo público y, por lo tanto, se mantendría como hasta ahora, que unos temas se discuten y resuelven en las instancias laborales y otros en la sede de lo contencioso administrativo sin que exista uniformidad al respecto. El proyecto propone una limitada regulación de los motivos de desvinculación en su artículo 23 y no incluye un régimen sancionatorio funcionarial que amerita una regulación apropiada y específica que logre definir y estandarizar un marco básico para exigir responsabilidad administrativa y civil a los funcionarios públicos. A su vez, la propuesta incorpora el principio de patrono único solamente para lo que beneficia al servidor y no contempla en ese mismo principio como una herramienta para la depuración o establecimiento de responsabilidades administrativas cuando el servidor se mueve, por ejemplo, de una institución a otra, conservando el ligamen de servicio. Es decir, se sanciona a alguien que labora en una municipalidad, pero si se va, por ejemplo, a la caja, entonces ya no aplica la sanción, y ese tipo de cosas. La negociación colectiva, por su parte, se incluye únicamente como principio general, remitiendo al Código de Trabajo, y se omite la regulación propia de esta figura desde la perspectiva de la función pública, que aporte claridad y límites uniformes para el sector público. La creación de los subregímenes incluidos en el artículo 15 es una de las inconsistencias más grandes desde el criterio de la Contraloría que presenta este proyecto de ley. No resulta coherente la finalidad integral del proyecto, si recuerdan el objetivo, que procura el establecimiento de principios y normas aplicables a toda la administración pública en las relaciones de empleo con sus servidores, pero al mismo tiempo crea subregímenes como ámbitos separados de la normativa general, con posibilidad de operar bajo su propia regulación. Adicionalmente, la iniciativa contempla como reserva de ley que debe justificarse mediante criterios técnicos la creación de nuevos subregímenes, pero no ofrece los criterios que presuntamente se han utilizado para considerar lo que propone este mismo proyecto. Si los subregímenes así planteados no son la solución, menos lo es el de dejar de lado aspectos esenciales de la organización del Estado, de base constitucional, como es la independencia orgánica de los distintos poderes entre sí y los órganos constitucionales fundamentales, como es el caso de la Contraloría, que por su condición de órgano de control externo tiene una garantía reforzada, independencia funcional y administrativa, para el desempeño de sus labores, como le establece el 183 de la Constitución y que no se recoge en el proyecto. La Contraloría estima que es posible un único régimen de empleo siempre que cuente con reglas generales claras y garantice un margen razonable
para su implementación conforme a las particularidades excepcionales de algunos sectores. El esquema de remuneraciones, a pesar de la incorporación del salario global, que es un paso positivo, vemos que el proyecto no garantiza razonablemente la eliminación de las disparidades que existen actualmente, pues al crearse los subregímenes, cada uno tendrá su propia escala de salario global, con excepción de las personas que brindan servicios de apoyo administrativo, que tampoco se especifica cuáles son, las cuales quedarían en un mismo subrégimen. Por otra parte, los criterios que se contemplan para la definición del salario global son sumamente amplios, señalando que la fijación se realizará tomando en consideración la valoración cuantitativa y la valoración cualitativa. Ese es el artículo 29, lo cual genera un amplio margen de discrecionalidad administrativa y técnica que no es conveniente. Sobre la estratificación salarial de las altas jerarquías, tal como lo contempla el numeral 31, no se observa en la propuesta los criterios utilizados para arribar a las agrupaciones o categorizaciones de cargos que al parecer se homologarían salarialmente, lo cual genera importantes dudas sobre la razonabilidad de los criterios. Un aspecto adicional que queremos dejar planteado también acá es que no se está reformando el artículo 20 del Código Municipal, que regula los esquemas de salarios de los alcaldes, y eso nos parece que es una omisión. En cuanto a los posibles ajustes a la escala salarial, según el artículo 28, consideramos que se debe analizar con profundidad las implicaciones económicas de los ajustes periódicos que se contemplan, 2 veces al año al menos por costo de vida, pero también otros ajustes por motivaciones distintas, máxime en el caso de las instituciones que no están sujetas a la autoridad presupuestaria. La organización de las competencias de las diferentes instituciones que intervienen en materia de empleo público es un aspecto importante que se debe precisar para evitar conflictos o diferencias a futuro, ya que en el proyecto no se contempla una adecuada delimitación de las funciones y atribuciones que le corresponde a cada uno de los órganos. Con respecto a la rectoría de Mideplan, es necesario que se defina con mayor precisión las funciones específicas a cargo del ministerio en su rol y principalmente la delimitación de las competencias que la ley le otorga de frente al papel que tienen otras instituciones que desarrollan funciones en materia de empleo público, como el Ministerio de Trabajo, como la Dirección General del Servicio Civil y las administraciones activas propiamente. Sobre la creación del Consejo Técnico de Empleo Público, estimamos que se debe analizar y revisar su necesidad y pertinencia de conformidad con las funciones que se le están asignando, toda vez que no se observa la utilidad o la necesidad de su creación en una norma legal. Ahora bien, de mantenerse esta instancia, este consejo, creemos que sería importante precisar su rol, su naturaleza jurídico-administrativa, su representación y mecanismo de elección de los miembros, las competencias concretas que tendría y el valor jurídico de sus actuaciones, entre otros aspectos que omite el proyecto y que son muy importantes para evitar diferencias o complejidades en la práctica. Lo mismo en el caso de la Comisión Negociadora de los Salarios. En cuanto a los incentivos por desempeño que contempla el proyecto, en el caso de los no monetarios, no se indica cuáles serían los criterios para desarrollarlos. Por ejemplo, la temporalidad o el acceso al incentivo, siendo que su creación nos parece debería estar en la normativa legal. Además, debe valorarse también las implicaciones económicas de este tipo de incentivos puedan tener, aunque sea de manera indirecta. Sobre los incentivos monetarios, a pesar de que se incorpora el salario global, se establece un incentivo monetario calculado sobre el 10% del salario global o del salario base, según sea el caso. Al respecto, consideramos se deberá contar con los estudios técnicos pertinentes a fin de valorar la razonabilidad y proporcionalidad de este incentivo. Asimismo, no queda claro lo que indica la norma de que se podrá pagar hasta a un máximo del 30% de los funcionarios que obtengan la calificación de excelente en su desempeño.
no se señala cómo se procedería en caso de que una institución tenga funcionarios excelentes más allá del 30%. ¿Cómo vamos a seleccionar a quién se le da y a quién no? En relación con el tope de vacaciones, si bien se entiende que es un máximo, no queda claro las implicaciones que esta disposición pueda tener sobre aquellas instituciones que actualmente tienen establecido como límite un número menor de días de vacaciones, si lo deben o lo pueden mantener. Aspecto importante además, dadas las implicaciones económicas que pueda representar esto para la administración. De igual manera, el proyecto no aclara si el mes se trata de días hábiles o de días naturales, con una diferencia importante porque si son hábiles estamos hablando de 6 semanas. Sobre permisos y licencias, es necesario determinar la disponibilidad también presupuestaria para asumir estos beneficios a efectos de salvaguardar la sostenibilidad financiera del Estado y especificarse muy bien en la ley los supuestos sobre los cuales se otorgarían. Como conclusiones, el proyecto es insuficiente desde nuestro punto de vista, pues mantiene la desarticulación del marco jurídico actual y no crea un régimen robusto para regular integralmente el empleo público. Segundo, la creación de 8 subregímenes resta eficacia y coherencia a la propuesta, ya que mantiene ámbitos separados de la normativa general. Tercero, el proyecto no elimina las disparidades existentes en el esquema de remuneraciones. Se define un salario global distinto conforme a los subregímenes y no hay reglas. Cuarto, el esquema de organización es complejo. La rectoría sin delimitación de competencias respecto de las otras instituciones que manejan temas de empleo y no se observa necesario el Consejo Técnico Consultivo. El proyecto, desde nuestro punto de vista, amerita ajustes para lograr su finalidad. Es necesario asimismo hacer una revisión exhaustiva de la normativa vigente en materia de empleo para evitar omisiones como las que aquí se han señalado. Un empleo público vigoroso, transparente, eficiente y equitativo es un reto en nuestro país. Es un tema de carácter estructural a resolver y por tanto es un tema que todos sabemos que es complejo. Es necesario revisar integralmente la propuesta que se está discutiendo para mejorarla y valorar la oportunidad que tenemos como país de generar una normativa acorde a las necesidades de la administración pública, moderna y eficiente, para responder a los desafíos actuales de la sociedad y para generar valor público. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Contralora General de la República, por su valioso aporte a este expediente y procederemos de inmediato con la intervención de las señoras diputadas y diputados, repitiendo que será un rango de 7 minutos para las preguntas y respuestas. En el primer lugar tenemos al diputado Luis Fernando Chacón Monge para que pueda hacer las preguntas respectivas a la señora Contralora y su equipo de apoyo. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros de la comisión, diputados todos, señora Contralora, señora Subcontralora, compañeras, compañero y compañera de la Contraloría, bienvenidos a esta comisión. Yo tenía varias preguntas, pero la señora Contralora fue tan clara en su exposición que ya me las resolvió. Sin embargo, quiero aprovechar estos minutos para introducirme en el tema que estoy absolutamente convencido que es de absoluta transversalidad en el quehacer diario y actual del país. El empleo público en Costa Rica está absolutamente desarticulado. Los salarios en Costa Rica en el empleo público son incongruentes. Tenemos una estructura de Estado formada por islas institucionales, que muchas de ellas se regulan a sí mismas, sin control, y me parece que el país está llegando a un punto de inflexión en donde hay que corregir estas incongruencias
y esta desarticulación. Cuando uno ve que en el Estado costarricense el máximo jerarca, que es el presidente de la República, es un funcionario público que gana mucho menos que mucha gente subalterna suya, uno inmediatamente percibe que hay algo mal, o mucho anda mal. Cuando vemos a una serie de instituciones que fueron creadas en la Segunda República como un medio para desarrollar ese país y buscar desarrollo, equidad social y sustentabilidad ambiental para todas y todos los costarricenses, nos encontramos hoy en el 2019 con un derrotero absolutamente extraviado. Y vemos cómo el empleo público, como lo dice la señora Contralora, debería ser una herramienta para buscar los objetivos de Estado, se han convertido en un fin en sí mismos. Muchas instituciones se han convertido en un fin en sí mismos. Y hemos visto cómo estas instituciones, en su mayoría, ya no buscan cumplir ese objetivo Estado, sino que buscan satisfacer sus necesidades propias. Y esto hace que se enciendan las alarmas, ya no en amarillo, sino absolutamente en rojo, al percibir y entender que el 25% del Producto Interno Bruto es para cubrir estos empleados públicos. Y más aún, se levantan las alarmas cuando comprendemos que menos del 15% de la fuerza laboral de Costa Rica está consumiendo este 25% del Producto Interno Bruto. Y que el otro porcentaje, que es el mayoritario de trabajadores de este país, que es el sector privado, pues no solo tienen notables diferencias en sus salarios, sino que además tienen que aportar vía impuestos para sostener a este otro 15%. Me parece que la iniciativa del empleo público, de la Ley de Empleo Público enviado por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa que estamos apenas discutiéndola, conociendo opiniones tan importantes como la de la Contraloría General de la República, pero sentimos que viene incompleta. Yo he podido ir leyendo y notamos que viene muy incompleta. Esto no significa que no tengamos oportunidad de mejora, pero sí creo que el Poder Ejecutivo debe enviarnos a este Poder Legislativo producto más terminado. Y es que ya no podemos seguir resolviéndole al Poder Ejecutivo las cosas en esta Asamblea Legislativa. Cada vez que nos envían una iniciativa viene incompleta, viene inmadura, viene improvisada. Y a mí me preocupa como diputado que el Poder Ejecutivo no esté haciendo el trabajo que le corresponde. Así nos pasó con Habdeba y así nos ha pasado con otros proyectos que han venido aquí prácticamente crudos, absolutamente inmaduros. Yo sé que tenemos prisa, pero a veces hay que ir despacio porque precisa. Y no se vale mandar productos tan incompletos, con tantas incongruencias, con tantas desarticulaciones, que realmente ponen en manifiesto que las cosas no son entregadas con una buena calidad. Yo también, señora Contralora, no veo ningún sentido de ese Consejo Técnico Consultivo, no le veo aquí en el texto alguna explicación que lo sustente, y me preocupa aún más que una buena parte del Consejo Consultivo está integrado por algunos subregímenes que son de los más privilegiados de este país. O sea, todavía, además de no crear un solo régimen de empleo público y hacer una propuesta de unos 7 subregímenes de empleo público, este Consejo Técnico está integrado en buena parte por algunos de ellos. Y entonces dice uno, van a ser juez y parte
en legislar lo que conviene para su propio empleo público. Y me parece que eso no es de recibo, por lo menos a esta altura del proyecto. Yo sí quisiera manifestarle a las compañeras y compañeros diputados que le pongamos mucho cuidado y mucho trabajo a este tema de empleo público, y cierro con este compromiso. Este diputado de la República se comprometió con el país a pasar algo que a ningún pueblo nos agrada, que son los impuestos, con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Pero había un compromiso, y el compromiso era que había que meterle mano al gasto público. Y creo que una responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo es mandar una señal inequívoca, una señal clara y fuerte de cómo le vamos a meter mano al gasto público desde la ventana de este empleo público. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chacón Monge. En el uso de la palabra, la diputada Nilsen Pérez Pérez, hasta por 7 minutos. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Marta, señora subcontralora y funcionarios de la Contraloría. Yo quiero decir que precisamente una ley marco sobre empleo público tiene que ver con la planificación del talento humano, y eso tiene que ver con el ingreso, con el ascenso, con la capacitación, con la evaluación y por supuesto con la desvinculación de en este caso del Estado. Es mucho más allá de la gestión de compensaciones o de remuneraciones, y aquí estamos hablando de un proyecto sustantivo, de un proyecto de reforma misma del Estado, producto de ese agotamiento de la institucionalidad y de nuestros institutos, y que se requiere remozar. Es un proyecto tan serio lo que tenemos en nuestras manos, que yo valoro esta propuesta que nos hace el Ejecutivo para que podamos profundizarla con todos estos criterios, y agradezco mucho el criterio de la Contraloría. Y tengo algunas preguntas, doña Marta. Por ejemplo, todos los países de la OCDE que tienen políticas en materia de empleo público estructuran esa política y el empleo público en subregímenes. Y a mí me gustaría saber cuáles son las buenas prácticas internacionales que ha utilizado la Contraloría como sustento para poder referirse al tema de los subregímenes, porque con la OCDE una ve los diferentes regímenes que tienen, por ejemplo, en educación, policías, ejércitos, poder judicial, universidades, servicio exterior, inclusive la alta gerencia, y cito un ejemplo, por ejemplo, Chile. Entonces, esa articulación, ¿verdad?, de los subregímenes que al final, junto con un marco de referencia, constituye ese sistema unificado y un sistema propicio hacia la equidad. Y le agradezco porque tengo otra pregunta, doña Marta, si es bien concreta. Gracias. Bueno, y la otra tiene que ver sobre si a criterio de usted, doña Marta, se deben derogar todas las leyes especiales que tenemos. Por ejemplo, los subregímenes tienen respaldo en un marco jurídico como el de policía, el Estatuto de Servicio Civil, que define 3, el general, el de educadores, el de artistas. El Poder Judicial tiene su propio Estatuto de Servicio Judicial, las universidades. Y la tercera es, considera que deben desaparecer las convenciones colectivas, la Comisión Negociadora de Salarios, derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas, para hacer una disección entre el derecho público, de empleo público, y el derecho laboral al cual usted se ha referido. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. La primera la voy a responder yo y la segunda pregunta la va a responder don Luis Diego. Nosotros no vimos en el proyecto una justificación para estos subregímenes precisamente en concreto, ¿verdad? Nosotros lo que decimos es, bueno, es una ley general, una ley marco de empleo público, y lo que nosotros no entendemos y no vemos y no compartimos es que los subregímenes quedan ahí intactos con su normativa, ¿verdad? Y pensamos que una ley general de empleo
debería regular así, a nivel general, y que cada institución pueda regular en lo específico, ¿verdad? Máxime cuando hay diferencias importantes, ¿verdad? Que amerita, digamos, una diferenciación en la propia ley. Con lo que no estamos de acuerdo es con los subregímenes, digamos así, y tal cual están en la ley. No hay justificación, no sabemos cuál fue el criterio, ¿verdad? Entonces, esto es como sucede con el proyecto de ley de exoneraciones, que yo tomo todas las exoneraciones y las pongo en un mismo marco jurídico y no revisé. Entonces, lo que nosotros pensamos es, bueno, si el país decide que haya los subregímenes, ¿dónde está la explicación? ¿Dónde está la revisión que se hizo? ¿Cuál es entonces el beneficio para el país de esto? Eso es, digamos, el razonamiento nuestro. Podrán otros países tener los subregímenes, pero me imagino yo que habrá unas normas generales, una estandarización, porque recordemos que el objetivo de este proyecto habla de estandarización, de coherencia, habla de equidad, habla de un grupo digamos, de principios básicos, de postulados, que entonces cuando usted se trae los subregímenes como tales y los incorpora, entonces no vemos dónde va a estar, digamos, esa equidad, esa coherencia, porque, por ejemplo, cuando usted se los trae y le dice, bueno, cada subrégimen va a tener su propia escala salarial global, y va a poder tener, digamos, aumentos o ajustes distintos a los 2 de la inflación, que van a ser al menos 2 de inflación, y los que estén en la AP lo van a justificar y los que no, entonces, ¿qué? Me explico, esa parte, todas esas omisiones nos hacen pensar que vamos a seguir bastante parecido. Entonces, ¿cuál es, digamos, la ganancia en todo esto? Porque yo lo que pienso o pensamos en la Contraloría más bien es aprovechemos este momento, o sea, la voluntad del gobierno, la voluntad de los diputados a revisar el tema de empleo público y hagamos algo más de fondo, digamos, demos un salto cualitativo. O sea, es un tema de discutamos los regímenes. Y si el país decide que esto es así, porque este no es un tema, si la Contraloría dice que no, que sí, nosotros lo que estamos planteando es dónde está la discusión de estos temas, que nos parece que es importante aprovechar el momento. Muy buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados. Básicamente la respuesta sería que sí. Si queremos seguridad jurídica, no obstante, desde el punto de vista jurídico, siempre habrá una forma de resolverlo. A mi criterio, lo ideal es expresamente indicar qué normas se están derogando. Ejemplo, tenemos en este momento la ley de fortalecimiento, en donde ha empezado a generar algunas dudas y a propósito de algunas consultas a la Procuraduría, si esa norma reformó unas u otras en diferentes temas. Así que si queremos absoluta, digamos, también cohesión de ese poder reformador y queremos además plantear seguridad jurídica, a mi criterio sería lo ideal. Más aún, si queremos realmente una reforma estructural y profundizar en la misma, hasta podría ir el poder reformador a dejar expresamente claro temas como derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. Por lo tanto, a nuestro criterio, lo ideal sería que sí lo dijera expresamente. Muchas gracias, y como se me agotó el tiempo, pues agradecerles que se sumen con nosotros a trabajar en este proyecto tan importante para el país, y sí le voy a pasar las preguntas por escrito porque la segunda y la tercera son muy profundas para solo tener una respuesta como sí, nada más. Gracias. Muchas gracias, compañera Nilsen Pérez. En el uso de la palabra, este servidor, voy a ir muy puntualmente, señora Contralora y equipo de la misma, a algunas preguntas para aprovechar el tiempo. La Sala Constitucional en repetidas ocasiones ha declarado inconstitucionales una gran cantidad de convenciones colectivas en el sector público. ¿Cuáles considera usted, señora Contralora, son los elementos que advierten están ausentes en este proyecto de ley y que serían necesarios para negociar acuerdos colectivos armónicos tutelados para tutelar los derechos de los trabajadores y acordes con el texto constitucional de la República?
Esa pregunta se la voy a dejar a Luis Diego, pero sí quiero, porque doña Nielsen me hizo una pregunta y creo que no la respondí. Nosotros, quiero dejar muy claro aquí, no estamos diciendo que las convenciones colectivas hay que eliminarlas, eso ni está en el criterio ni lo hemos pensado. Lo que estamos diciendo es que se menciona como un postulado rector y luego no hay en el cuerpo del texto del proyecto nada que regular en materia de la función pública. Sí, el proyecto, no obstante una mención breve del tema de negociación colectiva, en realidad el proyecto no hace una regulación exhaustiva. Lo que ha sucedido en el medio costarricense es que estos temas, usualmente, a pesar de reformas legales, hemos utilizado la figura pues, de acudir supletoriamente al Código de Trabajo. Ahí es donde nosotros vemos una gran oportunidad precisamente de ingresar con mayor profundidad a cambios estructurales y que en lugar de acudir al Código de Trabajo, ¿por qué no proponer entonces que esos temas estén debidamente regulados en una ley de empleo público? Claro, para tal efecto, efectivamente tenemos que visualizar una ley realmente marco, integral, global y que consideremos efectivamente todo el sistema de gestión de la función pública o del empleo público. Desde 1978, la Ley General de Administración Pública dispuso que el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la administración y los servidores públicos. Debe esta ley disponer en capítulos o títulos diferenciados normas específicas para determinar y desarrollar el régimen de empleo de aquellas personas que laboran en servicios económicos del Estado como empresas públicas en competencias o bancos. De nuevo ese tema es sumiso en el proyecto de ley. Ya hubo un primer intento, por decirlo de alguna manera, con el Código Procesal Contencioso Administrativo, en donde en su artículo 3 intentó regular este tema y dejar debidamente expresamente regulado, por ejemplo, cuál jurisdicción debe conocer de estos temas. 2 años después, la Sala Constitucional precisamente lo declaró inconstitucional porque se estima que en función del artículo 49 de la Constitución Política, todos estos temas tienen que ser ventilados en la jurisdicción contencioso administrativa. El tema que usted invoca, señor diputado, también refiere a aquellos funcionarios que no realizan gestión pública. Es por la vía de la jurisprudencia, por lo tanto, que la Sala Constitucional ha dicho que hay 2 elementos a considerar para ver si vamos al juez laboral o al juez contencioso. Y básicamente nos fijamos primero en la pretensión de la demanda y luego en la regulación propia que aplica para el caso concreto. Y a partir de ahí, es el juez entonces quien recibe la demanda que determina si le corresponde a ese juez o lo debe enviar al otro. Por eso es que nosotros vemos, de nuevo, una gran oportunidad de que ese tema quede debidamente regulado en una ley general, en una ley marco de empleo público. Solamente para agregar, señor diputado, que no debemos de olvidar que existe un régimen constitucional en todas estas materias. De manera que, adicionando lo que dice ahora Luis Diego, y la necesidad de diferenciar entre la naturaleza del empleo público y también del empleo que en materia de ejercicio de actividad privada puede realizar la administración pública en otro régimen, es importante no olvidar los preceptos que constitucionalmente se disponen. Desde esta perspectiva sí que es necesario que una ley regule bajo un principio de legalidad suficiente para que pueda aplicarse a los regímenes diferenciados de autonomías por la función o poderes o ejercicio de función por la independencia de los poderes de la República, para evitar precisamente, como decía ahora doña Marta, problemas de interpretación posterior. Si una norma lo dispone y tenemos un órgano de rectoría en donde se supone que lo que emite son directrices de carácter general, pues lo que quería hacer es desarrollar lo dispuesto en la ley
y que en entero caso podría aplicarse a estos regímenes que tienen una descentralización por la función del territorio o que tengan independencia funcional. De lo contrario, de mutuo propio, una rectoría en ejercicio de una emisión de directrices generales tendría algún grado de limitación posible. Debe regularse en esta normativa específica lo referente a la concesión de servicios públicos. ¿Qué piensa la Contraloría al respecto? La tercerización de servicios, sí. Esa es de hecho una de las observaciones que hicimos en el criterio del proyecto. Varias preguntas adicionales, señora Contralora. Las voy a enviar porque ya el tiempo es muy corto y para que los demás compañeros diputados puedan hacer sus preguntas. Así que se las haremos llegar para que luego conste en el expediente de esta comisión. En el uso de la palabra, el compañero diputado Jonathan Prendas. Muchas gracias, compañero presidente, secretaria y compañeros de la comisión. Bienvenida de nuevo, señora Contralora. Es un gusto tenerla por acá. Hay varios puntos sobre la ley marco de empleo público que me generan mucha inquietud después de recibir a la ministra de Planificación por el grado de profundidad de lo que ella maneja como expertise de este tema. Sobre el artículo 30 de los incentivos monetarios, le puedo decir lo que ella nos dijo y reconoció acá, que ella no espera que más del 25% del empleado público alcance la nota de excelente porque dice que nunca lo ha alcanzado y que más bien están poniendo un 5% más como colchón por si en algún momento los empleados públicos de Costa Rica llegan a alcanzar la nota de excelente. Palabras que ella dijo. Me parece asombroso porque yo le planteé la misma inquietud que usted tiene. ¿Qué pasa si se alcanza el 30.01? Primero en tiempo, primero en derecho, ¿qué tipo de criterio? Y dice que no, que eso difícilmente va a pasar y que ellos no lo están considerando. Me parece grave esas aseveraciones. El otro punto que me genera inquietud es de dónde va a salir el financiamiento para la licencia de paternidad, algo que se ha estado esbozando en la Asamblea, pero que ahora se pone como parte de esta ley y que no se da fuente de financiamiento y que es parte de los pormenores que la Contraloría nos ha señalado, que tengamos cuidado a la hora de aprobar este tipo de legislaciones. Pregunta, ¿esta ley marco hace el sistema de empleo público flexible o si seguimos estando cuadrados y tiesos en ese ámbito? Cuando usted dice insuficiente, podemos interpretar en lenguaje llano que no alcanza el 7 en una escala de 1 a 10 y que por lo tanto hay que meterle el bisturí. Otra pregunta, la reforma constitucional 19.740 que está en el orden del día del plenario, que lo que pretende es darle desde el rango constitucional una apertura de cobijo al tema de empleo público para que sea abarcado a todas las instituciones públicas y autónomas, desconcentradas, absolutamente a todo, y que una ley como esta cobija al 100%, la ve viable. Esa reforma está acá desde hace un par de años y yo creo que sería interesante hacerlo en conjunto para que esta ley tenga el cobijo suficiente a nivel de toda la administración pública. El otro tema que me parece importante de abordar es si esta ley libera las amarras del colaborador de la función pública, del empleado público, en el sentido de que normalmente el Servicio Civil ha dicho esta persona es contratada para esto y no puede hacer absolutamente nada más porque las funciones están bien delimitadas y ha sido muchas veces usado como excusa para no dinamizarse, no hacer traslados horizontales y no aportar en alguna eventualidad que tenga la institución. ¿Este proyecto resuelve eso o no? Y la última, el tema de la competencia del Mideplan en tema de empleo público a raíz de la 9635 de plan fiscal. Según una carta que nos responde la ministra al despacho, dice que ellos se encargan de lo político, pero que lo técnico sigue circunscrito a y exclusivamente Servicio Civil. Por lo tanto, el teje y maneje de este tema, ellos solo ven el cómo se dinamiza a nivel de todo el sector público, pero que ellos no son
los que están encargados ni de tutelar ni de hacer la rectoría en general en todo el espectro. Me gustaría que nos pueda abordar principalmente esos temas. Gracias. Bueno, primero con lo del 25 y el 30, nosotros creemos que se debe aclarar porque perfectamente se puede rebasar el 30% y quisiéramos saber entonces cuál va a ser el criterio para excluir. Digamos, si se alcanza el 30 o el 35, por ejemplo, bueno, ¿cómo yo excluyo el 5%? Deberíamos de tenerlo claro. Lo otro es que me parece que cuando usted me dice que si hay que pasarle un bisturí, si le pongo un 7, si le pongo un 5, yo no la voy a calificar, pero sí yo dije aquí que hay que hacerle importantes ajustes, ¿verdad? Nos parece que se debe profundizar en el estudio de alguna normativa en materia de empleo público que anda por ahí, como por ejemplo el caso que les mencioné de los alcaldes, el salario de ellos que no se toma en cuenta, y hay algunos otros temas por ahí que mencioné que nos parece que debió haberse hecho con mayor profundidad para evitar omisiones que a la postre lo que nos van a traer son conflictos, son diferencias que también habrá que resolver. Entonces, entre más claritas las cosas, mejor. Y bueno, vuelvo y repito, en el tema de los subregímenes, que sigan con sus propias normativas dentro de una ley marco haciendo diferencias, pues entonces no eliminan las inequidades que hemos estado viendo actualmente. En el tema del Estatuto del Servicio Civil, si usted pidió 3 arquitectos y le vinieron 3 ingenieros, por ejemplo, ese tema, hasta donde yo entiendo, no se elimina con esta ley marco. Eso habría que también revisarlo a profundidad. Adelante. Para agregar a lo que dice doña Marta, no olvidemos que la administración pública está sujeta a un principio de responsabilidad y también de razonabilidad y proporcionalidad. Así es. Todo acto ha de ser justificado en forma razonable y pues eso cobija también el acto de legislar y de disponer las normas ahí, de manera que junto a lo que dice doña Marta, la necesidad de clarificación resulta necesario. Y uniendo dos de sus inquietudes, sí que una reforma constitucional puede cobijar y constituirse una sombrilla que pueda permear hacia un desarrollo legislativo posterior, en el sentido de que puede cubrir efectivamente los diversos regímenes de descentralizaciones, autonomías o independencias funcionales de forma efectiva, y con el objeto de poder entonces disponer normas que pudieran llegar hasta los grados más precisos, como los que usted indicaba, de flexibilización o no. En el tanto sea una norma marco como esta, evidentemente debe valorarse esos regímenes, y si está pues la norma, la desconozco en sí, en todo el tema, no podría decirle ahora un criterio sobre eso porque no es el objeto, pero sí que desde una óptica de una norma constitucional como suprema es un aspecto a tomar en cuenta. Muchas gracias, diputado Jonathan Prendas. En el uso de la palabra, el diputado Jorge Fonseca, hasta por 7 minutos. Muchas gracias, diputado presidente, y buenas tardes a todos. Muy bienvenida una vez más doña Marta y el personal que la acompaña. Usted dijo algo que para mí es fundamental ahora al inicio de su participación, y dijo que es un asunto estructural del país que se tiene que resolver. Yo concuerdo plenamente con usted, al igual que concuerdo con lo manifestado con mi compañero de bancada, Luis Fernando Chacón, en todo lo que él expresó, y principalmente por una experiencia reciente que tuve con mi amigo, el hoy ministro de la Presidencia, porque me sorprendió mucho, cosa que es cierta, determinar que él, en el ejercicio del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, que es la mano derecha del presidente de la República, él, como jerarca, como ministro, va a devengar un salario menor al que recibimos nosotros los diputados. En menos del 50% se le redujo el salario a él, en términos salariales. Y eso me preocupó mucho porque la función pública demanda la participación de buenos funcionarios públicos.
Usted en varias de las manifestaciones ha dicho que tiene que ver sus estudios, su experiencia, la preparación, pero algo fundamental es el grado de responsabilidad que usted como su funcionario público está asumiendo, al igual que nosotros también. Entonces, si el ministro de la presidencia gana eso, ¿cuánto puede ganar un viceministro? O sea, hay unas diferencias salariales tan inconcebibles para mí, tan inconcebibles que una persona jerarca gane menos que un subalterno. Y me puse a revisar la tabla que usted ha dicho de la Contraloría, la que lo rige para este año. Todo ordenadito y todo bien especificado, las reglas claras. Si yo aspiro a trabajar en la Contraloría, yo sé que me voy a ganar, reviso la tabla y voy a ver. Y transparentemente está dicho aquí cuánto gana cada uno. Yo quiero saber y quiero que usted nos cuente cómo fue esa experiencia en la Contraloría para lograr esto y qué dificultades ve usted en la idiosincrasia de nosotros para poder alcanzar en la administración pública un logro como el que hizo este ente Contralor. Sí, bueno, primero quiero decir que nosotros efectivamente habíamos hecho un estudio sobre remuneraciones en donde habíamos expuesto que ministros ganan menos salario que sus subalternos. Eran en aquel momento, a finales del 18, eran 10 ministros ganando menos que subalternos y había un ministro que ganaba menos que 125 funcionarios de su ministerio, con un nivel de responsabilidad totalmente distinto. Eso es inconcebible y eso solo nos pasa a nosotros, yo creo, ¿verdad? Eso es por los sistemas que tenemos de pluses, que digamos, y mucho nosotros entendemos que es por la anualidad, porque entre más años tenga usted de laborar en el sector público, pues la anualidad pues, le hace crecer el salario. Entonces, eso nada más para… Nosotros cambiamos nuestro sistema salarial a un salario único desde el año 2007, era yo su contralora, y eso, digamos, lo hicimos para los funcionarios nuevos. Y, digamos, en aquel momento calculamos que al 2025 estaríamos todos en el salario único. Ya actualmente hay un 60% de los funcionarios porque la Contraloría aprovechó el cambio generacional y entonces mucha gente ha salido y ha ingresado gente joven, nueva y entonces con salario único. Aquí el tema que uno dice de nuestro salario global en este proyecto, que es importantísimo, es que nos apuremos porque el bono demográfico ya no lo comimos, entonces va a ser mucho más lento lograr generar los ahorros. Si lo vemos desde el punto de vista de ahorros, nosotros lo vimos desde dos puntos de vista. Uno, tener una estructura salarial más equitativa internamente, porque en la Contraloría igual había jefes que ganaban menos que subalternos, habían compañeros haciendo lo mismo, ganando muy distinto, entonces eso también genera digamos, un ambiente organizacional o laboral no favorable. Entonces, con digamos, ese cambio que tuvimos, actualmente no tenemos pluses, todo lo que está ahí en esa escala que usted ve, eso es lo que es, ni un 5 más, no tenemos incentivos monetarios, ningún otro. Los únicos aumentos que hace la Contraloría son los aumentos de inflación que hace el gobierno. Hace unos años tuvimos un aumento extraordinario, pero fue para los escalas menores, digamos, los salarios más operativos y apoyo a la Contraloría, porque el salario único se nos salió de los límites de mercado y estaban muy bajos. Entonces, bueno, yo vine a la Asamblea Legislativa, presentamos el proyecto, el aumento en el proyecto de presupuesto, lo vine a explicar y eso nos lo aprobaron y hicimos, por supuesto, los estudios técnicos, y ese aumento fue aprobado, pero de ahí en adelante los únicos aumentos que hemos tenido son los de inflación, los que da el gobierno para todos los funcionarios públicos, y bueno, todavía tenemos un porcentaje de funcionarios que están con pluses, esos usted no los puede ver en la página, digamos, tan transparentemente, porque el salario depende de cuántos años tiene usted de laborar, de cuánta carrera profesional, de cuántos puntos por
no, esa es la carrera, por cursos, etcétera. Eso no se ve porque entonces tendríamos que ponerle el nombre y apellido a las personas ahí, pero sí puede ver la base y puede ver cuánto es la anualidad y cuánto vale el punto profesional, que es lo que... Pero sí, eso, digamos, nos ha permitido. En su momento tuvimos que hacer frente a 2 juicios contenciosos de la Asociación de Profesionales de la Contraloría, pero eso lo ganamos, porque en realidad es un salario justo, es un salario de mercado. En su momento así se definió, con esas características. Y bueno, eso está ahí en la página, sí, de manera muy transparente. Ustedes pueden entrar a ver cuánto gana la Contralora, cuánto gana la Subcontralora, pero eso es lo que es, no hay más. Gracias. Muchas gracias, señora Contralora y señor diputado Jorge Fonseca. En el uso de la palabra, la compañera diputada Araceli Salas Eduarte. Muchas gracias, señor presidente. Doña Marta, siempre es un placer que usted nos visite y nos dé tanta información. Yo tengo más que una pregunta, doña Marta. Con este proyecto hay mucha incertidumbre en el empleado público, y con toda la razón. Y le preguntan, bueno, ¿esto va a ser parejo? Entran los empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, entra el Poder Judicial, entran, en fin, los que vemos aquí que ganan salarios millonarios, se podría decir. Pero el tema que yo quiero consultarle, porque si bien es cierto, usted lo explica muy bien, me queda la duda. Para que entren en el artículo 2 de este proyecto de ley, entran las municipalidades, las alcaldías, ¿verdad? Y hay yo no sé cuántos alcaldes que pueden ganar el doble que el presidente de la República, ¿verdad? Muchos millones, doña Marta, y para que esto se pueda contemplar dentro de este estudio que estamos realizando ahorita, dentro de este proyecto, es necesario la reforma al Código Municipal en el artículo 20, donde antes de incorporar, o sea, esta reforma tiene que irse antes de incorporarlo aquí dentro del proyecto de ley del empleado público. Esa es una de las dudas que me queda. Y la otra es cómo resolver, bueno, a mi compañero Fonseca lo preguntaba, ¿cómo hacemos con los otros poderes de la República que me refiero al Poder Judicial, que hacen lo humanamente posible por no acogerse a nada de lo que nosotros aprobamos y las leyes existentes? Porque si somos empleados públicos, bueno, yo fui empleada pública toda mi vida, 32 años empleada pública. Y bueno, y para que nos viniera pasar el año, se nos diera la anualidad, era todo una odisea. Pero ¿qué hacemos con esos topes de salarios que tenemos? Que si hacemos una reforma a empleado público, y no podemos tener empleados públicos de primera y segunda categoría, es un marco legal para todo el sistema público del país. Entonces, a veces uno como diputada le entra la gran incertidumbre. ¿Estaremos legislando solamente para un empleado público? ¿Y qué pasa con el otro sector? Donde realmente se está llevando la mayoría de los salarios elevadísimos, incomparables con un funcionario público, y la diferencia que existen entre los mismos municipios, bueno, salarios de alcaldes, los mismos municipios profesionales, los ingenieros en una municipalidad no ganan lo mismo que en otra municipalidad, el arquitecto aquí puede ganar casi que la mitad que en otra municipalidad. O sea, nos hemos caracterizado por un sistema público ya de
prácticamente de primera, segunda y tercera categoría. Sí, señora. Bueno, esas son las disparidades y las inequidades a las que tantas veces se ha referido la Contraloría y a la que, digamos, razón por la cual en muchas ocasiones hemos dicho que se requiere una ley marco de empleo público que trate de resolver algunos de los temas que usted está mencionando. El alcance de este proyecto de ley menciona que incluye a las municipalidades y a sus empresas, y que aplica en lo que, digamos, se refiere ya propiamente al empleado es a funcionarios nuevos, no a los que ya están, ¿verdad? Entonces esto, si usted lo quiere ver desde un punto de vista financiero propiamente, tiene un efecto más lento, ¿verdad? Porque es para los nuevos. Y eso está bien porque también respeta los derechos de las personas derechos adquiridos de las personas que ya están laborando en el sector público. En el tema de cómo resolver el Poder Judicial y cómo resolver los otros regímenes, esa es precisamente nuestra inquietud con este proyecto de ley, ¿verdad? Porque usted los toma y los pone dentro de este marco legal, pero con sus propias regulaciones, con un salario global que ellos mismos van a determinar, ¿verdad? Porque tienen esa prerrogativa en esta ley. Entonces es como seguir básicamente en lo mismo. Eso es lo que, digamos, nosotros creemos que hay que como profundizar más y revisar para tratar de encontrar una solución desde el punto de vista, digamos, que de las remuneraciones, pero hay muchos otros temas que yo sí creo que hay que entrarles si realmente queremos dar una discusión que nos permita dar un salto cualitativo importante en materia de empleo público. Un minuto y 12 segundos. Nada más, doña Marta, igual, ¿cómo llamarlo? Incoherencia. Ahora en el proyecto Jacdeva, y tuvimos que hacerlo por la especialidad de la situación de Jacdeva, de aprobar otro sistema de prejubilación. Y todo eso igual se convierte en la historia de Costa Rica, de que posiblemente en el transcurso de los 2 años que nos quedan o 3 años, venga alguna otra institución pidiendo lo mismo y ahí vamos a seguir exactamente con la misma bola de nieve. Bueno, yo a eso le digo postergar decisiones. Por eso yo diría que aprovechar este proyecto para no postergar más decisiones y entrarle realmente, digamos, como tema estructural que es, ¿verdad? No es fácil, es un tema complejo, ¿verdad? Pero bueno, si se hacen los análisis, se hacen los estudios, las propuestas, ¿verdad? Los temas técnicos hay que revisar exhaustivamente. Muchas gracias. Quisiera dar un espacio por si algún compañero diputado o diputada quiere aprovechar por lo menos 5 minutos. Estamos en el ámbito de poder concederle ese espacio. Si no fuera así, que algún compañero solicita la palabra, agradecerles a los diputados y diputadas que las preguntas que hayan quedado pendientes se las hagamos llegar a la señora Contralora y a su equipo de trabajo para que ella pueda responderlas y que consten en el expediente. De no haber preguntas, le agradecemos a la señora Contralora y a su equipo de trabajo y los despedimos. Vamos a hacer un receso de 2 minutos para despedirla.
Con la presencia de 5 diputados, reiniciamos la sesión. Los expedientes ubicados en el lugar 28 al 31 se encuentran asignados a su comisión. En el lugar 32 tenemos el expediente 21.400, Ley para la definición de la canasta básica por el bienestar integral de las familias. Sobre este expediente tenemos una consulta, pero vamos a hacer un pequeño receso mientras llega la secretaria y damos la continuación a la sesión. Vamos a hacer un receso de 2 minutos. Reiniciamos la sesión y la compañera secretaria Nilsen Pérez va a proceder a leer la moción sobre el expediente 21.400. Expediente 21.400, moción del diputado Jonathan Prendas para que se consulte el texto en discusión a las siguientes instituciones y organizaciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Caja Costarricense del Seguro Social, Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Asociación de Consumidores de Costa Rica, Universidades Públicas, Consejo Nacional de Rectores, Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, Asociación Unidad de Rectores de la Universidades Privadas de Costa Rica, Universidad Hispanoamericana, Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, Universidad de San José, Universidad Latina de Costa Rica y Universidad de Ciencias Médicas. En discusión la moción recientemente leída, suficientemente discutida. Les solicito a los señores diputados y diputadas que estén a favor de la moción, proceder a levantar la mano. 6 diputados presentes, 6 votos a favor, aprobada la moción. Los expedientes ubicados en los lugares del orden del día 33 al 37 se encuentran asignados a su comisión. El expediente 21.389 está en el lugar número 38, autorización al Museo Nacional de Costa Rica para que done inmueble al Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Sobre dicho expediente se ha presentado una moción de consulta y le agradezco a la compañera secretaria proceder a dar lectura. Moción de consulta, expediente 21.389 de varios diputados, para que se consulte el texto del expediente 21.389 a las siguientes entidades: Ministerio de Cultura y Juventud, Museo Nacional de Costa Rica, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer y Contabilidad Nacional. En discusión la moción, suficientemente discutida. Los diputados y diputadas que estén a favor, les agradezco proceder a levantar la mano. 6 diputados presentes, 6 votos a favor, aprobada la moción. ¿Perdón? No, ya leímos esta. Los expedientes ubicados en los lugares del orden del día del 39 al 43 se encuentran asignados a su comisión y, previo a cerrar la sesión, indicar que el señor ministro de Trabajo me ha solicitado que
le reprogramemos la sesión en vista que el día de mañana se va a celebrar la firma de la ley de teletrabajo y que por ese motivo vamos a suspender la sesión de mañana y al ser las 14:43 cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Concluye sesión en la Comisión de Gobierno y Administración con la audiencia de doña Marta Costa, hoy refiriéndose al proyecto de empleo público, y ha manifestado que a criterio de la Contraloría es insuficiente el proyecto que ha presentado el gobierno para discusión por parte de esta comisión legislativa y también posteriormente por el Pleno Legislativo. Hacemos pausa, ya casi venimos con más de la información legislativa y con una entrevista correspondiente al día de hoy.